Hola amigos llenos de buena energía, soy Julián Vallejo y sí, hoy es día de videoblog. Bienvenidos. El tarot como herramienta, como base de autoconocimiento, no solamente como herramienta para ver el futuro. Y hoy tendremos uno de los capítulos más interesantes. Poco a poco vamos profundizando y también avanzando cronológicamente en los distintos mazos de tarot que tenemos a disposición. Y le llegó el turno el día de hoy a uno de los que para la mayoría es el favorito y de hecho la base de lo que van a ser todos los tarots que conocemos por lo menos del siglo XX para acá. Y es el tarot de Rider White. Este tarot no solamente se conoce como Rider White o el tarot de Rider, sino también a veces como el tarot de Rider White Smith. Y ya les diré por qué. Como siempre, no vamos a hacer un video solamente explicando algunas de las cartas o diferencias o ventajas de los arcanos de este mazo de tarot, sino que también al final tendremos nuestro ranking acerca del tema artístico, como desde mi opinión, desde mi perspectiva, puedo puntearlo, teniendo en cuenta la figura, la forma, la ilustración, su calidad, su diseño. En cuanto a estructura de tarot, si conserva la estructura original que se plantea o que viene desde el tarot de Marsella, que es en realidad el primer mazo oficial de tarot. Y en tercer lugar, también lo puntuaré desde la perspectiva de si sirve como elemento o como dispositivo de visión a futuro, o sea, si podemos conectar con el futuro o ver elementos incluso del pasado o del presente a través de este mazo. Si despierta nuestra intuición, este ranking irá al final del video. Inicialmente, debo contarles que el tarot de Rider White fue gestionado, creado por el señor Arthur Edward White hacia 1903. Él diseña este tarot con una base o un principio Rosacruz. O sea, él hace parte de los fundadores de lo que se conoce como el Rosacrucismo, que es una corriente espiritual europea que se basa en una cantidad de símbolos y elementos bastante espirituales que tiene, digamos, una visión muy moderna de la espiritualidad. Y entonces el señor Arthur Edward White hace parte de los fundadores del Rosacrucismo. En ese sentido, conoce posteriormente a una diseñadora, ilustradora muy famosa, conocida como Pixie, su nombre artístico, pero cuyo nombre es o era Pamela Coleman Smith. Pamela Coleman Smith. Una mujer brillante desde todo punto de vista, absolutamente brillante, ilustradora, no solamente hacía, digamos, su ilustración para libros, sino que también ayudó incluso en campañas a nivel nacional e internacional, como haciendo afiches para la Cruz Roja, ayudando incluso con sus campañas durante la Primera Guerra Mundial y también incluso llegando a ser parte de una compañía de teatro. Ella hacía sus diseños, arreglos de vestuario, todo lo que tenía que ver con la escenografía y siendo compañera de ni más ni menos que el señor Bram Stoker, que como todos sabemos es el autor de esa novela tan famosa como lo es Drácula. Ilustró libros posteriores incluso de Bram Stoker y ella tenía una gran importancia, una gran relevancia, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel social. Fue una de las primeras mujeres que abogó por el sufragio femenino ya a principios del siglo XX. Pixie, era conocida así, Pixie. Entonces el señor Arthur Edward White le propone a Pixie, que llegó en algún momento también a ser parte de la Golden Dawn, que es el amanecer dorado, otra corriente
espiritual de principios del siglo XX, se encuentran los dos y Arthur White le dice, prepárame un tarot que sea artísticamente muy atractivo. Y encuentra a la persona perfecta, a Pixie. Y Pixie tiene no solamente esa cualidad de ser una gran ilustradora, sino que también tiene una sensibilidad que se llama sinestésica. O sea, ella a través de la música se canalizaba, conectaba, comenzaba a ver unas imágenes y esas imágenes ella las ilustraba. O sea, era una cualidad de canalizar imágenes que le llegaban a través del sonido. La sensibilidad sinestésica la tenía Pixie. ¿Por qué se llama Tarot Rider White o Tarot Rider? Resulta que normalmente se usa el nombre del autor, del autor espiritual, por así decirlo, en este caso después del nombre del editor o del ilustrador. Entonces, la compañía de William Rider & Son of London, una editorial de Londres, pues coloca su nombre primero, Rider, básicamente porque imprimió hacia 1911 la primera baraja. Y en segundo lugar aparece el señor White, entonces por eso se llama Rider White. En ocasiones se conoce como el tarot White Smith o Rider White Smith por nuestra amiga Pixie, que se llamaba Pamela Colman Smith. Entonces tiene estas tres opciones de nombre. En gran medida, Pixie, que era acuariana, le da esa imagen de Art Nouveau que tienen estas cartas. Aquí tenemos precisamente una versión del tarot de Rider, aquí está. Y les voy a decir por qué en esta versión, por ejemplo, está la señorita Edith White. ¿Y por qué hay tantas versiones de este oráculo? Resulta que este oráculo se creó en 1911. En muchos países, después de 60 años, entran los derechos de autor, quedan libres para que cualquier persona pueda reproducirlos o usarlos. Y en Estados Unidos, 75 años. Después de que eso ocurre, las grandes empresas pueden usar versiones, apropiárselas y editarlas e imprimirlas. Entonces, por eso es que vamos a ver hoy no solamente este mazo de cartas del tarot universal de White, con las figuras muy apegadas al estilo de la baraja original que creó Pixie, pero con algunos cambios, sino que vamos a ver otros, como por ejemplo esta, que es el tarot el After Tarot, perdón, que es una versión de la misma baraja, pero un momento después. Por eso se llama el After Tarot. ¿Qué pasará a los arcanos que conoces un momento después en el futuro? Entonces, hay muchas versiones con cambios sutiles porque los derechos son libres. Ahora, no se pueden, por ejemplo, fotografiar e imprimir, no, se tienen que hacer, pero se pueden básicamente dejar de la misma forma sin tener problemas de derechos de autor. Eso porque este oráculo o este tarot fue creado en 1911 y se han cumplido más de 100 años desde su primera impresión. Para recordar también que el señor Edward White fue tan relevante en el tema del rosacrucismo que después, por algunas desavenencias, él termina siendo incluso uno de los grandes enemigos de personajes como Anton LaVey, que eran considerados también como la parte oscura de la Otto, de la Orden Templum Orientis, o sea, la Orden del Templo de Oriente, y llegó a ser como la contraparte positiva. Bueno, pero sin entrar en más detalles, veamos algunas características de este hermoso tarot. Por ejemplo, la carta del mago, esta carta del mago que vemos acá, que seguramente ustedes conocen la carta del tarot de Marsella. En el tarot de Marsella, esta carta se contrapone muchísimo, ya la figura, el estilo Art Nouveau es muchísimo más completo que la figura del tarot original de Marsella, que tiene colores primarios, que realmente la línea es muy sencilla. Y aquí ya vemos cómo
está una figura mucho más elaborada, elementos rosacruces, por ejemplo, las rosas están muy presentes siempre, y no solamente en la parte gráfica, sino también en el revés de la carta. Miren, por ejemplo, esta que es una de las cruces muy ligadas al rosacrucismo. Pues ese es el símbolo del rosacrucismo, la rosa, la cruz. Y ahí está, metida ya dentro de cada una de las imágenes. Vemos ya mayor floritura, vemos muchos más elementos más detallados, pero básicamente respetando los elementos que tiene el mago, que es el infinito en su cabeza y la vara ya dispuesta para que se pueda realizar ahí una acción. En el tarot After Tarot, o sea, en el tarot después, un momento después en el futuro, miren que ya los elementos del mago están en el aire, o sea, ya están actuando, moviéndose, ya están en el aire. Es una versión hermosísima de la casa de Los Carabeo, que es precisamente pues la editorial, este tipo de tarots. Es una casa muy importante a nivel de tarots, tienen muy buenas ediciones. Y vamos a ver también otros cambios que tiene el tarot de Marseille, de Rider. Por ejemplo, el loco, que en el tarot de Marsella no tiene número, ya en el tarot de Rider, en su versión original, trae el número 0. Trae el número 0, incluso algunos se dan esta licencia de poner letras del alfabeto hebreo, que como consideramos y como sabemos, muchas personas, muchos autores de tarot, consideramos que el tarot viene del alfabeto hebreo. Entonces, algunos de los muy buenos oráculos o tarots que hay tienen esa letra del alfabeto hebreo. El loco marca entonces con el número 0. La muerte, la carta de la muerte ya marca con un nombre. Recordemos que en el tarot de Marsella, en la versión original del tarot de Marsella, la muerte no es muerte y no tiene nombre. Es el único arcano sin nombre. De hecho, así se le conoce en el tarot de Marsella. Acá ya tiene un nombre, la muerte. Y en el tarot, en el futuro, un momento después, ¿qué ocurre ahí? Fijémonos en este sol que está por nacer, porque pues la muerte no es muerte, hay renacimiento. Y ya un momento después, miren esta belleza de tarot, ya está aquí el sol emergiendo plenamente. Entonces, son diferencias sutiles, pero que a la hora de leer el oráculo son bastante importantes. Han cambiado, por ejemplo, el tarot de Rider ha cambiado el número, ha intercambiado el número de la justicia, que es el 8, normalmente él lo pone como el 11, y la fuerza, que normalmente es el arcano 11, lo coloca como el 8. Aquí vemos la diferencia entonces entre el tradicional y el after, o sea, ¿qué pasa después? Se domina la bestia que hay dentro y ya se puede jugar incluso con ella. Es una carta hermosísima. Este tarot, espero que lo encuentren porque es muy bonito, pero hay que saber leer el básico, o sea, el original tarot de Rider para después darse cuenta del movimiento que tiene. Y así sucesivamente. Ahí, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo final. Normalmente la carta del ermitaño trae su lámpara, su bastón, este en el tarot tradicional de Marsella, y el cambio. Aquí en el de Rider aparece solamente ya el ermitaño con su linterna, con su callado, y en el de un momento después aparece el maestro, el lobo que representa al maestro y la serpiente que representa la sabiduría. Entonces, ¿cuánto le pongo de 1 a 5 en nuestro ranking de el tema artístico? Esta versión tan hermosa, un Art Nouveau muy interesante, un 5. Aparte de haber sido diseñado por una ilustradora fenomenal, una persona muy relevante a nivel de ilustración y de línea, se dieron algunas licencias, pero lo hicieron de manera magistral. Es demasiado buena la gráfica, incluso se ve actual después de un siglo o de más de un siglo de haberse hecho. Y eso es completamente asombroso. Entonces tiene 5 estrellas de 5 posibles en el tema del arte. En la estructura de tarot, ¿conserva la estructura de tarot? Sí, pero hay cambios como este cambio de la justicia, el número
se intercambia con la carta de la fuerza, le coloca un nombre al arcano 13 y aparte de eso numera el loco. Se dice también que los arcanos menores, que no los vamos a mostrar hoy, pero los arcanos menores también tienen muchas licencias, porque parece que el señor White se centró en los arcanos mayores. Y Pixie usó mucho de su tema artístico y se dio algunas licencias. Entonces, en cuanto a la estructura, muy apegada al tarot de Marsella no es, pero tiene un 4, porque de todas formas de los 22 arcanos mayores hay mucha similitud. Intenta apegarse al sistema de tarot. Y en cuanto a intuición, podríamos decir que tiene un 5, o sea, despierta muchísimo. Nuestro chakra ajna nos permite poder ver a futuro a través de sus múltiples símbolos, sus elementos que están allí por doquier. A veces un poco excesivo, pero por algo es uno de los más reconocidos tarots. Entonces tiene un 5 en cuanto a intuición. Eso le da un promedio bastante alto. Entonces, bueno amigos, era lo que quería decirles el día de hoy, compartirles. Recuerden, pueden seguirme en Instagram en @julianvallejo999 si quieren hacer alguna pregunta sobre el tema del tarot. También ver acerca de cursos o meditaciones, pueden ingresar a mi página web www.conbuenaenergia.com y déjenme sus comentarios aquí, suscríbanse a este canal. Ya somos más de 76,000 personas que estamos pendientes semana tras semana de los nuevos contenidos. Suscríbanse y déjenme su comentario acerca de este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión para ver más acerca del maravilloso mundo del tarot. Bendiciones angelicales. Chao.